Buenas tardes, continuamos por aquí con el tema de arranques de motores trifásicos. En este punto veremos arranque directo con inversión de marcha. Entonces, para tener las cosas claras, el sentido de giro de un motor está relacionado con el flujo principal creado en el estator, ¿sí? Entonces, para invertir el giro basta con invertir dos de las tres fases de alimentación. Entonces vamos a ver en el libro que ya hemos señalado, el libro Controles y Automatismos de Luis Flower, de telemecánica. Entonces aquí vemos un inversor de marcha. Lo que mencionamos es que una marcha se da con estas tres fases conectadas a través de este contactor y la inversión de marcha se da con este otro contactor manteniendo una de las fases conectadas en el mismo punto y se invierte dos. En este caso esta línea pasa a la tercera posición y esta tercera pasa a la segunda, la inversión para lograr la marcha contraria del motor. Este es el circuito de mando. Es uno de los tantos ejemplos que aparecen en, en los circuitos de control. Entonces este circuito de mando cuenta con el contactor 1 y el contactor 2, como vemos acá. Entonces inicialmente tenemos el pulsador de encendido, que lo que hace es activar el primer contactor en el primer sentido, ¿no? Entonces vemos que este contacto auxiliar es referido al contactor 2, normalmente cerrado. Por tanto se activa este primer contactor 1. Entonces podría ser o lo lógico sería generar el apagado para procurar o para lograr que el motor a través de su inercia quede dispuesto a invertir su marcha, ¿sí? Con un parado, un pare y la correspondiente inversión del marcha. Entonces, bueno, se me olvidaba mencionar, esto ya lo hemos visto en el video anterior de C59, circuito 59, queda, bueno, al activar este pulsador queda enganchado esta primera marcha a través del contacto auxiliar del contactor 1, se cierra, entonces sigue energizado, ¿no? Queda enganchado, digámoslo así. Entonces generamos el apagado y enseguida invertimos la marcha con este otro pulsador, que es lo que hace activar este contactor a través de este contacto auxiliar normalmente cerrado de este contactor C1 y genera la marcha contraria. Igual queda enganchado a través de este contacto normalmente abierto que se cierra al activarse este segundo contactor. Entonces vemos el enclavamiento, que un contactor 1 y 2 no pueden estar simultáneamente activos, pues generaría un corto. Entonces la forma de lograr este enclavamiento es a través de estos contactos normalmente cerrados, este del contactor 1 referido a este y este del contactor 2 que corresponde a este. Entonces eso nos asegura que o el uno o el otro.
Bueno, aquí se hace el comentario en las notas. Es un sistema de enclavamiento, lo que mencionábamos. Entonces hay diferentes tipos de enclavamiento. Existe el enclavamiento eléctrico por contacto auxiliar, que era el que mirábamos en el circuito de mando, ¿no? Este enclavamiento eléctrico, ¿sí? Por contactos normalmente cerrados. Entonces, de nuevo, volviendo a nuestras notas, normalmente cerrados, pues cuando se activa el contactor, abre ese contacto e inactiva el otro, pues ya lo vimos. Ese es 100% efectivo, presenta deficiencias al iniciar la maniobra, pues el normalmente cerrado, los contactos ambos están cerrados. Estado de reposo. Existe la posibilidad de enviar un pulso eléctrico a ambas bobinas si se oprimen ambos pulsadores. Entonces, es lo que señalábamos en el plano, ¿no? En el caso de activar esto simultáneamente, sería error del operador, ¿sí? Entonces, nos llevaría a una posible falla, ¿no? Entonces, cosa que debemos contemplar dentro de este circuito de mando. Bueno, listo, vamos. Este otro enclavamiento por pulsadores. Complementa al anterior, pues no permite activar simultáneamente ambos contactores, ¿sí? En caso de oprimir ambos pulsadores, no se energizará ningún contactor. Entonces ese es por pulsadores. Debemos apuntar que estos son pulsadores, ¿sí? No interruptores, sino pulsadores. Existe otro tipo de enclavamientos, el mecánico. Se recomiendan sistemas donde hayan vibraciones fuertes, donde pueda accidentalmente activarse en dos contactores simultáneamente, ¿sí? Se trata de un sistema puramente mecánico, ¿sí? Entonces ya se hace ahí las notas. De nuevo en el texto de Telemecánica de Louis Flower hay otro tipo de inversores de marcha con enclavamiento por contacto auxiliar y por pulsadores, de manera que para realizar la inversión no es necesario oprimir el pulsador de paro. Entonces este es el circuito para que lo analicen. Este pulsador es solidario con esta otra conexión, ¿sí? Este es normalmente abierto y este es normalmente cerrado, o sea, el mismo pulsador activa este sistema e inactiva el otro. De forma similar, este otro pulsador normalmente cerrado desactiva este sistema y activa este otro. Entonces, para que lo analicen, es otro circuito de mando. El más utilizado, como mencionábamos, era este. Entonces tiene sus modificaciones y de acuerdo a la creatividad del diseño de cada uno. Entonces ahí podemos analizar los sistemas. Tenemos aquí además los comentarios del circuito que acabamos de mencionar. Entonces, para mirar su ciclo de funcionamiento, en esta parte continuamos, ¿sí? Y seguimos con otro ejemplo, inversión de marcha con necesidad de oprimir pulsador de paro para realizar la inversión. Este es el circuito de mando, circuito de control,
contactor 1, contactor 2, de nuevo los pulsadores solidarios, este con este y este con este, y este es el ciclo de funcionamiento. Entonces de nuevo son variaciones que se pueden realizar y podemos estudiar ahí. Más comentarios sobre este tipo de inversor. Solo miramos el inicial y estas son modificaciones. Y otros arranques muy comunes para motores trifásicos de media y alta potencia serían arranque por conmutación estrella-triángulo, recomendable en motor de mediana y gran potencia asincrónicos trifásicos con rotor en jaula de ardilla, pues la corriente de arranque será 1.3 la corriente nominal a 2.6 la corriente nominal. Consiste en conectar inicialmente el motor en estrella, sus bobinas en estrella. Cuando llegue al 70% de su velocidad nominal, se pasa a la conexión triángulo para dejarlo de esta manera. Entonces el motor trifásico consta de, regularmente vamos a explicar de forma sencilla, 3 bobinas que se pueden armar en estrella uniendo sus extremos X, Y, Z y dejándolos de alimentación VW. Este es el arreglo en estrella, donde estos son los principios de las bobinas y estos son los finales. Cada bobina va a soportar, como veíamos en los arreglos estrella-triángulo, voltaje de línea sobre la raíz de 3, que es igual a voltaje simple. Eso lo veíamos. Sin embargo, vamos a hacer el repaso. Eso era en circuitos 42 y 43, conexiones en estrella. ¿Sí? Lográbamos lográbamos esta equivalencia, ¿no? Estas son, para que miren ese video, circuitos 43. Entonces decíamos que voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje simple. Despejando voltaje simple es igual a voltaje de línea sobre la raíz de 3. Y entonces continuamos aquí, voltaje simple es igual a voltaje de línea sobre la raíz de 3. Entonces esto sería un 58% del voltaje de línea. Cuando pasa a triángulo, ¿sí? Que la conexión sería uniendo UZ, este otro extremo WY y este BX de las bobinas. Entonces pasa a la forma triángulo, donde voltaje de línea es igual al voltaje simple igual voltaje compuesto. En nuestras notas de circuitos 43, el video, en la conexión en triángulo, voltaje compuesto es igual a voltaje simple y es igual a voltaje de línea también. Entonces eso en circuitos 43, el video. Entonces eso es lo que permite que la corriente también se reduce en 1 sobre raíz de 3 cuando está en conexión en estrella. Entonces debemos tener en cuenta que el voltaje en la placa sea a la conexión triángulo. Este es un punto importante, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace la conexión inicial en estrella? Pues porque la corriente
se reduce en un porcentaje de 1 sobre raíz de 3. Listo, entonces continuamos acá con esta forma de arranque. El par de arranque pasa de 1.5 el valor nominal al 0.5 del mismo valor nominal en conexión estrella. ¿Sí? Esto referido a la conexión directa, ¿no? ¿Sí? Este valor nominal es referido a la conexión directa. Entonces, otras características. Mayor duración del tiempo de arranque que si se conectara en directo. Entonces, se deja un momento en el tiempo de arranque en estrella. La conmutación debe hacerse cuando alcance el 70 o el 80% de la velocidad nominal. Si se hace antes, la corriente IP será alta. ¿Sí? Si se hace después, podrá frenar el motor y dañar devanados. Entonces, tema para tener en cuenta. Todas estas notas son referidas al libro de Controles y automatismos de Luis Flower de Telemecánica. La duración del tiempo T de conmutación dependerá del par acelerante y la inercia y estará dada por relé térmico, que no tolera más de 30 segundos. Límite de calentamiento del motor. También de la fuente de corriente, que tiene un valor de amortiguamiento pico. Se prefiere un tiempo de conmutación largo a uno muy corto. Para motores mayores, este sistema para motores mayores de 30 o 40 caballos. Se presentan tensiones inducidas que permanecen en el motor aun cuando se desconecta el estrella, si se conecta inmediatamente el triángulo. Entonces es importante, pueden presentarse oposiciones de fase al de la red y provocar una elevada corriente transitoria. Eso se elimina retardando un poco la conexión triángulo. Listo, importante, punto. Todas estas notas de nuevo del libro Telemecánica de Luis Flower. De esta manera, para cuidar que el motor no pierda bastante velocidad. Bueno, entonces vamos a mirar el libro, el circuito. Este es el plano de la conexión estrella-triángulo. Entonces cuenta con 3 contactores, C1, C5 y C3, donde el C3 está cortocircuitado para lograr la conexión en estrella. Se cortocircuitan X, Y, Z. Entonces se cortocircuitan este lado estas conexiones que corresponden a X, Y, Z. X, Y, Z. Este contactor. Y en la transición de estrella a triángulo, entonces sale este contactor. Bueno, inicialmente para lograr la estrella entran activos C1 y C3, este que ya dijimos que hace esta conexión y este que permite la alimentación en los otros extremos. Ya después, cuando se hace la conmutación, sale C2, se apaga C2, se apaga C3, y se activa C5, permaneciendo activo C1. Entonces, para lograr la conexión triángulo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta. Este
es el circuito de mando, el esquema de mando, ¿sí? Para lograr esta funcionalidad de los contactores C1, C3, C5. Inicialmente C1, C3 y después C5, C1. Listo, entonces aquí tenemos el circuito de mando. Entonces explicamos acá, hacemos el pulso de inicio. Este es un temporizador activo por el contactor 1, ¿sí? Por el contactor 1. Listo, entonces el contactor 1 activa este temporizador. Bueno, entonces inicialmente este circuito cerrado, pulsamos acá, nos lleva el pulso. Este es normalmente cerrado, referido al C5, al contactor C5, y activa el C3. Activa el C3. Al mismo tiempo, este C3 queda enganchado a través de su conector o contacto auxiliar, normalmente abierto, ¿sí? Queda activo. Entonces, pero vemos que este C3 también habilita el C1. ¿De qué manera? Cerrando este contacto, activa el C1 y este se engancha a través de su contacto auxiliar, normalmente abierto. Entonces se engancha este C1. Ya miramos que C1 en toda la maniobra queda activo. Entonces este activa esta conexión y al mismo tiempo activa este, que queda enganchado queda permanentemente activo con su contactor auxiliar. Listo. Entonces C1 y C3. Pasado el tiempo, este contacto se abre, inhabilitando el C3. Inhabilitando el C3, pero vemos que C1 quedó enganchado a través de su contacto auxiliar, normalmente abierto. Y al apagarse este contactor 3, que es lo que mirábamos acá, ahora se activa el contactor C5 para lograr la conexión triángulo. Entonces este se activa a través de esta conexión que está cerrada, dejando permanentemente activo el C1. Entonces pasa por aquí y como se inhabilitó C3, este normalmente cerrado y habilita C5. O sea, debemos ver el enclavamiento aquí, que no pueden estar activos C3 y C5 al mismo tiempo, como veíamos aquí, C5 y C3 porque crean corto, ¿no? Entonces vemos que C5 a través de su contacto auxiliar no deja activar el C3 y C3 no deja activar al C5 a través de su contacto auxiliar. Entonces ahí está el enclavamiento, ¿no? O es C3 o es C5. Y C1 sí permanece durante todo el proceso activo. Entonces ese es un circuito de mando. Acuérdense que puede estar sujeto a variaciones de acuerdo al ingenio, el diseño de cada uno. Bueno, estos son pilotos para mirar activaciones. Notas recogidas del libro. Necesita, como ya miramos, en los esquemas 3 contactores y un temporizador. Los contactores de red y triángulo deben soportar el valor nominal de la corriente sobre
la raíz de 3, igual que el relé térmico. O sea, los contactores de red y triángulo deben soportar este valor para tener en cuenta en el diseño, ¿no? El contactor de la conexión estrella debe soportar 1 o más bien 33% de la corriente nominal. Se debe tener bien presentes los sistemas de enclavamiento, a lo que mencionábamos. Estos los que hacen posible que o esté activo el contactor C3 o el C5, pero no ambos al mismo tiempo. Entonces, los enclavamientos. En el texto aparecen otros esquemas de mando. Este es de, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero digamos que ahí está escrito. Moeller. Bueno, entonces es otro diseño para que analicen. Aquí están los contactores C1, C5 y C3. Entonces aquí tenemos el temporizador activado por este dispositivo y para que lo analicen, para que de pronto diseñemos el propio. Y aquí tenemos uno que aparece con Siemens también, para que lo estudien. Tan solo hemos explicado bueno, aquí aparecen de nuevo los contactores C3, C5 y C1. De nuevo un elemento de mando, temporizador. Estos son solidarios. Bueno, este es el esquema el que vimos, el más sencillo, el más utilizado, pero está sujeto a, de nuevo digo, a modificaciones de acuerdo a cada diseñador. Entonces, gracias por su atención. En el próximo video miraremos arranque por resistencias estatóricas. Entonces, de nuevo, gracias.